incendio generado por razones desconocidas. La niña presentaba quemaduras en la mayor parte de su cuerpo de segundo y tercer grado, inclusive partes que ya estaban carbonizadas. Encuentro que mi hermana está muy mal, gritando que no la toquen porque le duele. Este episodio incluye descripciones explícitas de los sucesos ocurridos. Se recomienda discreción. Los testimonios que usted escuchará en el Rastro Podcast corresponden a las voces reales de los protagonistas de la historia. No hay actores en esta narración. Episodio 2. Tragedia y misterio. El 30 de septiembre de 2023, una madre y su pequeña hija fueron víctimas de un incendio en su humilde vivienda ubicada al sur de Bogotá. Aunque recibieron ayuda de los vecinos y el esposo de la mujer, quienes lograron sacarlas, la gravedad de las heridas ocasionó la muerte de ambas. ¿Se trató de un accidente o fue provocado? La respuesta dejaría aterrados a los familiares y las autoridades. Así continúa la historia de Laura Hincapié, Hogar en Llamas. Junto a la patrullera de la policía Laura Barrera, visitamos la casa en la que vivían Olga Quiñones, de 42 años, y su pequeña hija Melanie, de solo 10 años, hasta esa trágica madrugada de septiembre de 2023. Las paredes, aún quemadas, dan cuenta de la intensidad de las llamas. Llegamos hasta el baño de la vivienda. Este fue el lugar que escogió la señora Olga para refugiarse de las llamas. Ella lo que procede es abrir el registro del agua para extinguir el fuego y aliviarse un poco, pero no salió el suministro. A la patrullera Barrera le pareció muy extraño que el suministro de agua hubiese fallado justo esa madrugada en la casa. Posteriormente ella lo que empiezan es a dar gritos muy fuertes y a golpear en este lugar diciendo estoy a este lado, y es cuando toda la comunidad viene hasta este punto y rompe con más fuerza la pared, y es cuando sacan inicialmente a Melanie y posterior a la señora Olga. Afortunadamente el señor Sandy Madera no tenía ningún tipo de lesiones a causa del incendio, pero él se encontraba muy devastado porque la señora Olga y su hijastra se encontraban muy comprometidas con quemaduras en su cuerpo. Para los vecinos del sector, Sandy Madera era muy conocido. Tenía 42 años y llevaba 1 año y medio viviendo en la casa con Olga y la pequeña Melanie Sofía. Tatiana, la hija mayor de Olga, me contó cómo recordaba que esa relación comenzó a mediados de 2022. Mi mamá era feliz con él, ya cuando pues ellos se van a vivir juntos, era una figura masculina en la casa. Él trabajaba en una obra, que él era maestro de construcción. Después de 3 relaciones sentimentales fallidas, con 3 hijas de diferente padre, Olga vio a Sandy con ojos de esperanza. Según lo recuerda su hija Mayerly Bermúdez. Yo decía, por fin mi mamá consiguió un buen hombre. Él era con la niña para arriba y para abajo, la llevaba al colegio, le gastaba sus onces. Melanie se veía que lo quería también mucho. En su casa, Mayerly me mostró varias fotos de la pareja y la niña. Se veían sonrientes, felices. Sofía parecía entenderse muy bien con Sandy. ¿De alguna forma Sofía vio en Sandy a un papá? Sí, ella le hacía cartas, le decía, papi Sandy, te quiero mucho, gracias por todo. Aún consternada por los recuerdos, Tatiana me contó que esa trágica madrugada del incendio, los vecinos relataron a las autoridades la angustia de Sandy por el estado de su pareja y su hijastra. Él se veía afectado, él estuvo
en el momento en que la subieron a las ambulancias. Él es quien va y me avisa de lo que estaba pasando. La patrullera Barrera, encargada de la investigación, buscó a Sandy la mañana del 30 de septiembre para hacerle una entrevista, pero el hombre se había trasladado al hospital donde estaba Olga. Él siempre estuvo dispuesto a contribuir, era una víctima de los hechos que habían ocurrido porque su esposa, su compañera sentimental y esa hija que había criado estaban debatiéndose entre la vida y la muerte. Y pasaron 2 días, Manuel, después del incendio. Pero la mañana del 3 de octubre de 2023, la patrullera recibió un dato clave para orientar la investigación. El informe pericial que nos entregan los funcionarios de bomberos, donde determinan que el incendio fue provocado. Estos resultados sorprendieron a la uniformada y a su equipo de la SIJIN de la Policía de Bogotá. Ya no era un incendio provocado por una falla eléctrica, sino algo mucho más grave, una tragedia intencional. Le da un giro inesperado a la investigación, porque ya no estábamos frente a un incendio en el que habían sido víctimas 2 ciudadanas. El incendio fue provocado por un agente químico similar a la gasolina. Manuel, una o varias personas habían rociado gasolina al interior de la casa en plena madrugada y sus residuos fueron encontrados esparcidos en la vivienda. Para la patrullera era claro que alguien tenía toda la intención de asesinar a los miembros de ese hogar. Siempre nos hablan de no apasionarse con los casos y no relacionar los casos que conocemos con las situaciones personales, pero es difícil. Yo decía, ¿quién tiene el corazón tan frío para acabar con la vida de una niña que solo tiene 10 años y que apenas está empezando su vida? Con esta nueva evidencia, Barrera se enfocó en resolver 2 preguntas. ¿Cómo era la relación de Olga con su más reciente excompañero sentimental, el padre de Melanie Sofía? ¿Y cómo era el trasfondo de su convivencia con su actual pareja, Sandy Madera? ¿Quién pudo haber sido? Nos preguntábamos a sí mismo si de pronto había sido un tema pasional. Y la historia, Manuel, fue revelando poco a poco el perfil de Sandy Madera como un hombre celoso y violento. Tatiana, hija mayor de Olga, recordó varios detalles. Un día mi mamá me comentó que él le había dado un golpe. Él se excusaba, que decía, ay, es que tu mamá me buscó. Tu mamá fue la que me provocó, pero solo fue un golpecito y ya. Las peleas entre Olga y Sandy no tardaron en convertirse en episodios violentos que meses antes de los hechos fueron presenciados por sus hijas. Mayerly recuerda un hecho muy preocupante. Llamó yo a mi mamá y era que estaban peleando. Yo llegué con mi hermana a ver qué había pasado y Sandy estaba calentando una olla de agua caliente. Y dijo, el que se me acerque le tiró esta olla de agua en la cara. Amenazas de un hombre con un claro instinto de pirómano. Siempre era así, amenazando con candela. Una vez también le abrió la pipeta de gas a mi mamá y dijo, si usted sale, aquí nos morimos todos. Con estos detalles, la patrullera Laura Barrera continuó la investigación, ampliando las entrevistas a las hijas de Olga. Su intuición apuntaba a Sandy Madera. Y fue entonces, Manuel, cuando las hijas de Olga Quiñones coincidieron en que días antes de los hechos, los problemas entre su madre y Sandy recrudecieron. Mayerly fue más específica. Porque él todos los días le quitaba plata, se le perdían cosas de la casa. Mi mamá de un momento a otro, que se va a perder si solo vivimos aquí los dos. Él decía que se iba a trabajar en una obra de construcción. Cuando era el día de pago de él, sacaba como una excusa, nunca se le veía la plata. Tatiana asegura que en ese tiempo su madre tuvo que echarse al hombro todos los gastos del hogar. Mi mamá era la que le daba todo, mi mamá le daba la plata, él iba y compraba lo del diario y lo que le quedaba nunca llegaba a manos de mi mamá. ¿Ya su mamá había decidido terminar con esa relación? Sí, ella decidió ya terminar con su relación
porque pues ya ella se dio cuenta que ella era la que trabajaba, él nunca aportaba en la casa. Además, recuerda que para mediados de septiembre de 2023, días antes del incendio, Olga le pidió a Sandy que se fuera de la casa. Él le pide a mi mamá un día más para él conseguir para dónde irse. Mi mamá le dice que bueno, que ya lo dejaba quedar ahí, que se quedara en el cuarto de Sofía. Manuel, la uniformada Barrera quedó atónita con todas estas revelaciones. Que el señor Sandy Madera se negaba a aceptar que la señora Olga le terminaba la relación. Nos llamó mucho la atención porque es un tema que se presenta frecuentemente en casos de feminicidios. Casos en los que ya es frecuente, Manuel, esa lamentable frase que se ha convertido en una sentencia de hombres violentos y machistas hacia las mujeres. Sandy Madera dijo que si Olga no iba a ser para él, no iba a ser para nadie más. Para ustedes que la señora Olga quisiera terminar esa relación, ¿podría ser un motivo para que Sandy atentara contra ella? Sí, podría ser un motivo claramente porque ella ya no quería continuar al lado de él. Laura, pero había algo que no encajaba en este rompecabezas. ¿Era posible que Sandy, tal vez buscando venganza, atentara también en contra de Melanie Sofía? Esa era precisamente, Manuel, la duda que ponía a tambalear a las hijas de Olga, quienes siempre vieron el cariño de Sandy con la pequeña Melanie Sofía. Porque la niña se veía que lo quería mucho y él también quería mucho a la niña. Y ese mismo cariño lo notaba Fermín Gutiérrez, padre de Melanie, a quien visité en su casa y mientras me hablaba de su hija, me mostraba fotos y dibujos que siempre le dieron tranquilidad porque con Sandy, asegura, la niña parecía muy segura. Porque la niña me decía que él la quería y ella le decía papá a ella. Él le ayudaba a hacer las tareas y la llevaba a la escuela y todo, le madrugaba a hacerle el desayuno. Mientras la investigación avanzaba, el 5 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las exequias de Olga Quiñones y su hija Melanie Sofía Gutiérrez. La patrullera Barrera no tenía tiempo que perder y buscó una prueba técnica muy usual en este tipo de casos, el seguimiento de las cámaras de video. Una vez las unidades del Cuerpo de Bomberos emiten su informe donde dejan plasmado que el incendio fue provocado por una sustancia similar a la gasolina, encontramos aproximadamente 20 ferreterías y procedemos a solicitar los registros videográficos para la semana comprendida entre el 20 y 30 de septiembre. ¿Sería posible que apareciera la imagen del comprador de la gasolina esparcida al interior de esa casa? En medio del despliegue de la investigación encontramos esta ferretería en la cual nos manifiestan que es la que más vende gasolina en este lugar. Se trata, Manuel, de un pequeño negocio ubicado en una esquina del barrio Altos de la Laguna. Fueron los videos de la cámara de seguridad instalada al frente de esa ferretería los que permitieron que esta investigación tomara un rumbo que ya no tendría reversa. La patrullera Barrera encontró en ellos la prueba que tanto buscaban. Para el día 29 de septiembre, en horas de la tarde, nos llamó mucho la atención porque hubo una persona en particular que compró alrededor de 3 botellas de gasolina de 3 litros cada una y las guardó en su maleta y se las llevó. El hombre que aparece en la grabación no era desconocido, ni para la policía ni para la familia. Se ve con una gorra, un morral y llega en bicicleta, compra las botellas, pasa el morral para el frente, guarda en él las botellas, se lo cuelga de nuevo en la espalda y se aleja. Procedemos a hacer un reconocimiento videográfico con los familiares de la víctima, los cuales nos indican que esta persona es la pareja de Olga. Sandy Madera, quien hasta ese momento era una supuesta víctima más del incendio, aparecía en esas imágenes comprando, al parecer, el mismo líquido esparcido en la vivienda.
Sandy Madera en ese momento se convirtió en el principal sospechoso de la investigación. Laura, pero aunque todo apuntaba a Sandy, aún faltaba atar un cabo que debía unir esos galones de gasolina del video de seguridad con la casa donde ocurrieron los hechos. Así es, Manuel. Como en una investigación todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, las pesquisas de la patrullera Barrera y su equipo debían ser meticulosas. En el lugar de los hechos inicialmente se había realizado una inspección donde quedaron fijadas fotográficamente unas botellas. Y en el análisis de los videos que recolectamos en la ferretería, encontramos que son las mismas botellas, del mismo tamaño, las mismas características. No teníamos ninguna duda de que Sandy Madera Arroyo era el responsable de los hechos que habían ocurrido. Según la patrullera Barrera, esa conexión le permitió a la Fiscalía armar una acusación sustentada contra Sandy Madera. El señor fiscal acude ante un juez de control de garantías con el fin de solicitar la orden de captura en contra del señor Sandy Madera Arroyo. Cuando es capturado, Sandy Madera, ¿les manifiesta algo a ustedes? La actitud que tenía Sandy Madera era muy tranquila. Lo que él mostraba era que era inocente de lo que estaba sucediendo, que él no tenía nada que ver en los hechos. Sandy Madera fue presentado ante un juez y la fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado por el asesinato de su pareja Olga Quiñones y homicidio agravado por el crimen de su hijastra Melanie Sofía, además del delito de incendio. Y durante la audiencia, Manuel, el fiscal 313 de Vida relató lo que habría sido la acción criminal de Sandy Madera. Aprovechando que las femeninas se encontraban durmiendo, Sandy Madera Arroyo esparce el líquido inflamable por el inmueble. Acto seguido, utilizando un briquet, enciende el fuego. La audiencia fue virtual y en principio Sandy Madera no aceptó cargos. Esto dijo: yo no puedo aceptar esos cargos así porque sí, doctora, yo lo siento mucho, pero yo no puedo aceptar esos cargos porque yo no incendié la casa donde yo mismo estaba viviendo con mi mujer y la niña. Pero finalmente, en audiencias posteriores, aceptó su responsabilidad frente a la juez del caso. De manera libre, ¿acepta usted ser el autor de los delitos de feminicidio agravado consumado en concurso heterogéneo con el delito de incendio? Sí, doctora. De igual manera quisiera pedirle perdón por todas las cosas que de pronto pasaron entre nosotros, porque Olga también era una buena mujer, y como era Sofía también una buena hijastra también. Durante el proceso, la patrullera Laura Barrera presentó el paso a paso de su investigación y de cómo Sandy había iniciado las llamas al interior de la casa. Para esa noche del 30 de septiembre, él espera que la niña se duerma y la señora Olga también, y sigilosamente riega la gasolina en la vivienda. Posterior a ello, él deja esta parte descubierta y era el plan de escape que tenía. Una vez en medio de la llamarada logra escapar y cuando sale se encuentra la comunidad que ya estaba siendo alertada por las llamas, por el humo. Y para la investigadora Manuel era claro que toda la escena creada por Sandy Madera con el fin de hacer creer que el incendio se originó por un cortocircuito fue un montaje. Toma la posición de víctima, empieza a llorar, a pedir auxilio desesperadamente y la comunidad efectivamente le cree. Pero había un detalle aún más macabro, descubierto en la investigación del equipo de la SIJIN de la policía. La única vivienda que no tenía suministro de agua para ese día había sido esta. O sea que Sandy cerró el suministro del agua. Posterior a ello, en la parte posterior de la puerta colocó una carretilla para que la señora Olga no tuviera escapatoria.
tenía prácticamente todo planeado para que la señora Olga y su hija fallecieran quemadas dentro de esta casa. La intención de Sandy Madera Arroyo era acabar con la vida tanto de la señora Olga Marleny como de la niña. Un hecho tan atroz como inexplicable. Por eso le seguí preguntando a la patrullera. ¿Cuál fue el motivo, según la investigación, por el que Sandy termina incendiando dentro de esa vivienda a la señora Olga y a su hija? La motivación fue porque la señora Olga le había manifestado que ya no quería tener ningún tipo de relación sentimental con él y que él se tenía que ir de la vivienda. Él estaba obsesionado completamente. En el mes de enero de 2024, 4 meses después de los hechos, Sandy Madera Arroyo recibió una de las condenas más ejemplares impuestas en Colombia. Así es, Manuel. La juez 16 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a Sandy Madera Arroyo a 56 años y 6 meses por los delitos de feminicidio y homicidio agravado, además de incendio. Quedando entonces una pena definitiva a imponer a Sandy Madera Arroyo de 681 meses de prisión. Sandy Madera Arroyo está cumpliendo su condena en la cárcel La Picota, ubicada al sur de Bogotá. Lo contactamos por medio del centro penitenciario para que nos diera una entrevista, pero él no aceptó. Después de todo lo ocurrido, la familia de Olga Quiñones quedó prácticamente partida. Solo 2 de sus hijas pueden seguir adelante. Mayerly, la segunda de las hijas de Olga, llora frecuentemente recordando a su madre. Para ella, perdonar no es una opción por ahora. Es un maldito, porque mi mamá fue muy buena mujer con él para que él les hiciera eso a ellas. Y aunque Sandy Madera pase el resto de su vida en la cárcel, para Tatiana, hija mayor de Olga, el dolor continuará. Muy duro ver cómo alguien te arrebata tu vida, porque él prácticamente las mató a ellas 2, pero mató toda una familia completamente. En el barrio Altos de la Laguna, nadie olvida el horror que se vivió la madrugada del 30 de septiembre de 2023, cuando en medio de las llamas, Olga y su hija Melanie lucharon por sobrevivir. Mayerly y Tatiana vivirán para siempre, con una tristeza enorme en su corazón. Siempre me he preguntado por qué Sofía, si Sofía no le hacía daño a nadie. Sofía era un copito de algodón, era un osito dando abrazos a diestra y siniestra. En esas montañas quedan solo pedazos de la vivienda que alguna vez fue un hogar feliz. Ahora solo vive allí el recuerdo de una inexplicable tragedia que se llevó a una madre amorosa y a una hija que iluminaba todo con su sonrisa.